Continuando con los ejemplos de este maravilloso mundo de los espacios vectoriales, vamos a desarrollar ahora un otro ejemplo en R2. Vamos a darnos nuevamente otro conjunto en el plano cartesiano R2. Solamente que este conjunto B, nuevo conjunto B, ya, que nuevamente lo volvemos a reiterar, está definido, está incluido, si usted quiere, está incluido en R2, ya, en R2. Se va a definir ahora con nuevas operaciones. La suma ya no va a ser la suma tradicional. Veamos acá, por ejemplo, la suma entre los dos vectores, entre dos vectores dados, está definido como la suma de los primeros componentes menos 1. Y en la segunda componente de la forma tradicional. Hay una pequeña variación, observen, para la suma, es una nueva operación, ¿ok? Y lo mismo para la multiplicación por un escalar. Por un escalar vamos a tener una pequeña variación. La variación va a ser la siguiente, que el escalar en la multiplicación solamente va a afectar al primer componente y no al segundo, ¿está bien? Ahora veremos si este conjunto B, ¿no? Es decir, el mismo, se podría decir que es el mismo R2, pero definido con otras operaciones, ¿ya? ¿Es o no un espacio vectorial? ¿Será un espacio vectorial? Es la pregunta. Entonces, veamos rápidamente el cumplimiento de las propiedades, como hemos ido haciendo con los ejercicios anteriores, ¿verdad? ¿Qué dice la primera propiedad? Conmutatividad, la conmutatividad. ¿Será que se cumple la propiedad conmutativa? Partamos de el primer miembro. U más B. U más B. Esto será igual, entonces, ¿a qué? El vector U es para mí U1, U2. Lo tengo que sumar con B1 y B2, que es el vector B. Ahora la operación, esta operación de suma, dice que es igual a ¿cuánto? Los primeros componentes se suman, U1 más B1, y se restan en una unidad, menos 1. Y los segundos componentes normal, U2 más B2. ¿Está bien? Como estos valores están en el campo de los reales, pueden conmutarse entre sí. Por tanto, esto será simplemente B1 más U1 menos 1. Y esto será B2 más U2, ¿cierto? Listo, entonces si observo ahora esto acá, esto es simplemente igual a B1, B2 más U1, U2, ¿verdad? Tal cual. Entonces, con esto habría mostrado que la adición definida de esta manera es conmutativa. Es conmutativa. Listo, ya está. La asociativa. ¿Será que se cumple que U más B más W es igual a U más paréntesis B más W? ¿Será que se cumple esto? Es la pregunta, ¿no? Para todos los vectores en B. Veamos. El primer miembro, nuevamente U más B, vamos a partir del primero para llegar al segundo, si es que es posible, ¿no? Esto es igual a ¿cuánto? U1, U2 más B1, B2 y esto sumado con W1, W2. ¿Está bien? Hacemos la operación de la suma definida de esta manera, va a ser U1 más B1 menos 1. Muy bien. Y en la segunda parte es U2 más B2. Ahora bien, esto lo tenemos que sumar con el vector 1, vector 2. Aplicamos la suma ahora, esta suma nuevamente, esta suma de acá, nuevamente, ¿está bien? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? El primer componente
más el segundo componente menos 1. ¿Está bien? Entonces este es el primer componente, U1 más B1 menos 1, más el segundo componente, ¿no? Más el segundo componente, W1 menos 1. ¿Están de acuerdo? Listo. Y en el otro caso solamente se suman los componentes, ¿no? Los segundos componentes. Es decir, en este caso U2 más B sub 2 más W2. Listo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué podríamos hacer acá? Observemos lo siguiente. Podemos aplicar la propiedad conmutativa y asociativa de los reales. No olvidemos que todos los elementos acá están en el campo de los reales. Es bien importante. Y esto lo podríamos escribir como U1 más, ¿cuánto? Vean acá. B1 más W1 menos 1 menos 1. ¿Ok? Por un lado. Por otro lado acá sería U2 más B2 más W2. Puedo hacer esa asociatividad porque estoy en el campo de los reales, ¿no? Estoy en el campo de los reales. ¿Está bien? Muy bien. Pero yo puedo observar claramente, ¿no? Que esto no es otra cosa que decir U1, U2, vean los primeros componentes, más, ¿sí? Simplemente acá, B1 más W1 menos 1, coma, B2 más W2. ¿Ok? Listo. Pero esto que tenemos acá no es otra cosa que simplemente decir, esto evidentemente es el vector U, esto es U, ¿sí? Más, y esto que tenemos acá ahora no es otra cosa que simplemente B más W, ¿sí? Listo, de esta manera habríamos demostrado que se cumple la propiedad asociativa. ¿Está bien? Se cumple la propiedad asociativa. Muy bien, parece que va todo viento en popa. Ahora, ¿será que existe el elemento neutro? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para el elemento neutro? Lo que tiene que pasar es lo siguiente, que si usted tiene el elemento neutro, entonces el vector U más el vector E tiene que ser igual al vector U. Esto. ¿Será que se cumple? A ver, veamos si existe el vector E. El vector U es U1, U2. Más el vector E, diré que es E1, E2. ¿Está bien? Ahora, esto es igual a ¿cuánto? U1 más E1 menos 1, por definición. Y en la otra parte, en el segundo componente, normal, U2 más E sub 2. ¿Está bien? No ha pasado nada. Ahora bien, esto tiene que ser igual a U, ¿verdad? Tiene que ser igual a U. Y el vector U es simplemente U1, U2. Igualemos los componentes, es decir, acá tendríamos U1 más E1 menos 1 igual a U1, ¿verdad? Por un lado. Y por el otro lado diríamos que U2 más E2 igual a U2. ¿Está bien? Por este lado se va a eliminar este con este y me va a quedar simplemente que E1 es igual a 1. Listo. Y por el otro lado voy a tener que se reduce esto y E2 es igual a 0. Ah, y los dos son reales, ¿verdad?
Entonces yo podría decir de que el vector E, que es igual a E1, E2, va a ser el 1,0. Y esto pertenece a B, pertenece al conjunto R cuadrado. Por tanto, existe el elemento neutro y es el 1,0. Y se cumple. Muy bien. Ahora, veamos el opuesto. Veamos el opuesto. ¿Será que existe el opuesto? ¿Qué tiene que suceder para decir tenemos lo opuesto? Y me doy dos vectores. El vector u más uno que no sé cuál, le pongamos u' y eso tiene que ser igual al vector neutro, que en este caso es el 1, 0. El 1, 0. ¿Existirá? Es la pregunta. Partamos entonces del primer miembro, u más u'. El vector u es u1, u2 más, esto es u1', u2'. Sumamos u1 más u1', pero menos 1, ¿verdad? Y el otro componente es simplemente u2 más u2'. Nada más. Esto tiene que ser igual al vector E. Y el vector E, no se olviden, es el 1,0. Entonces tiene que ser igual al 1,0. Igualamos los componentes. El primer componente sería u1 más u1' menos 1 igual a 1. ¿Verdad? Por un lado, y por el otro lado tendríamos u2 más u2' igual a 0. En este caso, quiero ver la naturaleza del u1. u1 va a ser igual a ¿cuánto? 1 más 1 menos u1. u1', ¿no? u1', entonces igual a 2 menos u1. Menos u1. ¿De acuerdo? Tenemos un primer componente. Y el otro componente sería u2' igual a menos u2. Listo. Entonces el vector u' es el vector u1', es decir, 2 menos u1, ¿cierto? Y el u2' es menos u2. Y pertenece al conjunto B. Por tanto, esto cumple también con elemento opuesto. Ahí está. Las características del opuesto son esos. Muy bien, entonces ahora tendríamos que ir a analizar, ¿no?, el trabajo de la asociatividad, el trabajo del neutro, de la distributividad, de lo que es la operación externa. ¿Está bien? Ya. Pero la propiedad asociativa se va a cumplir. Acá si yo tengo, por ejemplo, A por, ¿no?, B por U, esto va a ser igual a A por B por U. Ya eso se cumple. También se va a cumplir la existencia del elemento neutro, es decir, E por U es igual a U. Y voy a observar acá que el elemento neutro va a ser igual a 1. ¿Ya? Bueno, voy a hacer directamente el siguiente paso, el número 7. ¿Por qué? Veamos. Yo tengo que hacer cumplir lo siguiente. ¿Será que la operación externa de un escalar por la suma de dos vectores en R2 definidos como lo hemos hecho anteriormente, será que es distributiva? Veamos. Esto es A por, y acá tendrían U1, U2, ¿no?, más B1, B2. ¿Está bien? Esto es igual a A por U1 más B1 menos 1. Y el otro vector, el otro componente sería U2 más B sub 2. Listo, no ha pasado nada. No olvidemos que la definición del escalar, ¿sí?, afecta solamente al primer componente y no al segundo. Entonces, en este caso yo voy a tener que esto es igual a ¿cuánto?
A por U1 más B1 menos 1. Y el segundo componente queda tal como está. No le afecta en nada. Listo. ¿Está bien? Ahora bien, esto, ¿a qué es igual? Esto va a ser igual a U1 más a B1 menos A, coma, U2 más B sub 2. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si nosotros observamos, ¿sí? Tendríamos, yo quiero llegar a mostrar qué cosa. Quisiera mostrar que esto, ¿no? A por U más B es igual a A por U más A por B. ¿Qué tendría que haber construido en realidad? Esto sería A por U1, U2 más A por B1, B2. En este caso esto es A, U1, U2, sí, solamente, más A, B1. Noten que el escalar solamente afecta al primero y no al segundo. ¿Está bien? Y la definición de la suma sería acá A, U1 más A, B1, ¿cierto? Menos 1. Y en esta parte sería U2 más B2. ¿Está bien? Más B2. Evidentemente, en el segundo componente no hay problema, se cumple. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa en el primer componente? ¿Será que se va a poder cumplir? ¿Sí? Noten que va a ser muy imposible. Nosotros no vamos a poder cumplir acá, porque evidentemente yo podría, por ejemplo, acá hacer de cuenta de que esto es A U1 más A B1, ¿ya? Sí. Y como necesito este menos 1, entonces podría colocar ahí, por ejemplo, menos 1, por esa necesidad, menos 1, ¿sí? Y acá sería también más 1, ¿no? Menos A. U2 más B sub 2. Hasta acá se cumpliría, pero esta expresión quedaría flotando, ¿cierto? Esa expresión quedaría por demás. Por tanto, yo no podría decir que la operación de un escalar por la suma vectorial, ¿sí?, es distributiva. No se cumple, no es distributiva. Por tanto, ¿qué voy a decir? Que el conjunto B definido con estas operaciones de suma y multiplicación sobre el conjunto K, que en mi caso B era R2 y el conjunto K era R, pero con estas operaciones definidas, ¿ya?, de suma y de producto, es claro, de suma interna y producto externo, no es un campo vectorial. B no es un espacio vectorial. No es un espacio vectorial. Suficiente con que no cumple una condición, en este caso no cumple la séptima, no tiene sentido y hacer las que faltan por desarrollar, ¿ok? Entonces, como no cumple la propiedad distributiva respecto de la suma vectorial, el conjunto B
definido con esas operaciones de suma y multiplicación sobre el campo K no es un espacio vectorial.